Hoy tenemos para vosotros cómo hacer un maravilloso arroz con leche y esta receta sale súper cremosa, no os la perdáis, vamos con ella. Aquí os dejamos los ingredientes y también los tenéis al final del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es hervir el agua y para ello en un cazo ponemos a fuego medio alto medio litro de agua o 2 tazas y lo ponemos a hervir. Ya tenemos el agua hirviendo y le ponemos 150 gramos o 3/4 de taza de azúcar, un par de ramas enteras de canela y la piel de un limón con el mínimo blanco posible, pizca de sal. A continuación le ponemos 250 gramos o 1,25 tazas de arroz redondo. Dejamos la temperatura a fuego medio y lo vamos removiendo y lo dejamos durante exactamente 10 minutos. Ya han pasado los 10 minutos, como veis el arroz ya ha absorbido el agua, ha reducido mucho y es el momento de ponerle 1 litro de leche entera. Y subimos la temperatura del fuego hasta que empiece a hervir. Pues ya veis que empieza a hervir, salen las burbujitas y ahora es el momento de bajar la temperatura a fuego medio bajo y lo vamos a ir removiendo de vez en cuando durante 15 minutos para evitar que se nos pegue. Ya han pasado los 15 minutos, veis cómo está ya formándose una cremita súper rica. Ahora es el momento de añadirle otro medio litro de leche entera más para que se quede todavía más cremoso. Y lo vamos a mantener así otros 15 minutos, removiéndolo constantemente, recordad. Y muy importante mantenerlo a fuego medio bajo. Ya han pasado los 15 minutos, lo sacamos del fuego, apagamos el fuego, no queremos que siga hirviendo y veréis que tiene un poco de líquido y esto es fundamental, porque el paso ahora es cogerlo y ponerlo en copas donde se van a servir y de ahí se ponen a enfriar. Un paso importante cuando veáis que está frío y lo queréis servir, si ha quedado demasiado compacto, le ponéis un poquito de leche, una cucharada de leche entera, lo removéis y ya lo tenéis perfecto, hacéis la rectificación. Pues ya lo tenemos listo, último paso le ponemos un poquito de canela y ya tenemos nuestro arroz con leche maravilloso, cremoso, delicioso, muy fácil de hacer y que lo disfrutéis, que es lo más importante. Y nada, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Un beso a todos, chao.